Buenas noches. A nombre de la Sociedad Peruana de Cancerología, de nuestra presidenta, la doctora Tatiana Vidaurre, ¿no?, y toda la junta directiva, ¿no?, les damos la cordial bienvenida a esta sesión en referencia a cáncer de ovario y conmemorando, ¿no?, el Día del Cáncer de Ovario que se lleva a cabo, ¿no?, el 8 de mayo. La importancia, ¿no?, de este cáncer en la mujer, ¿no?, factores de riesgo, posibilidades terapéuticas, ¿no?, y todos los avances que tenemos a la fecha sobre esta neoplasia, ¿no?, son parte de la programación académica de la Sociedad Peruana de Cancerología, para lo cual agradecemos también el apoyo de los laboratorios, ¿no?, en este caso AstraZeneca, ¿no?, y de nuestros destacados panelistas, ¿no? La doctora Natalia Valdivieso, médica oncólogo, ¿no?, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, ¿no?, y de Oncosalud, ¿no?, va a encargarse de la coordinación. Buenas noches, Natalia, y bienvenida. Buenas Te doy noches, el pase. doctor. Buenas noches. Sí, muchas gracias por estar aquí en esta en este importante tópico de cáncer de ovario. Como se ha comentado, estamos celebrando el mes del cáncer de ovario y es muy importante hablar sobre esta patología, ya que, como sabemos, esta enfermedad es silenciosa y es una de las causas más importantes de muerte en las mujeres. Este tema es importante porque vamos a ver cómo ha ido cambiando la historia del cáncer de ovario y cómo se han mejorado las sobrevidas con los nuevos tratamientos, ¿no? Entonces, para eso tenemos como invitados a importantes panelistas, importantes expositores, como es la doctora Pamela Mora, el doctor Luis Mas, el doctor Aldo López, que nos van a mostrar la evidencia de los cambios en el cáncer de ovario, ¿no? La primera charla la tenemos a cargo de la doctora Pamela Mora, que es nuestra médico especialista en genética humana. Ella ha tenido entrenamiento en genética del cáncer, es médico asistente de genética y biología molecular del INEM y nos va a hablar sobre diagnóstico genético y biomarcadores en cáncer de ovario. Posteriormente vamos a escuchar las reparticiones tanto de cirugía como de oncología. Y empezamos con esta primera parte tan importante de un diagnóstico adecuado, para lo cual la doctora nos va a iniciar la charla. Adelante, Pamela, bienvenida. Muchas gracias, doctora Valdivieso. También agradecer a la Sociedad de Cancerología por la invitación. Y como bien mencionó el doctor Casavilca, cómo hemos ido sumando nuestros esfuerzos para ver cómo estamos cambiando el paradigma del diagnóstico en las pacientes con cáncer de ovario. Voy a conversar ahora con ustedes sobre el diagnóstico y biomarcadores genéticos en cáncer de ovario para recordarles que desde el punto de vista de biomarcadores genéticos, bueno, primero para recordarles que esta es una charla educativa y que los biomarcadores que nosotros con los cuales contamos a la fecha han ido cambiando de acuerdo también al desarrollo de las tecnologías que tenemos. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho porque nos pone en perspectiva sobre los estudios que hemos ido avanzando desde el conocido cariotipo o el estudio de cromosomas, el FISH, PCR convencional, hasta las nuevas tecnologías que han revolucionado la forma de cómo vemos el cáncer, de cómo lo abordamos, cómo son parte del diagnóstico, y no solamente del diagnóstico, sino que nos ayudan actualmente hasta a definir terapias específicas. Todos los estudios que ven pueden ser considerados biomarcadores en algún momento. Y en cáncer ginecológico, específicamente en cáncer de ovario, ha sido uno de los diagnósticos de cáncer en los cuales este crecimiento se ha ido dando a pasos agigantados, siendo uno de los modelos actualmente de cómo especialmente la secuenciación de siguiente generación o secuenciación masiva paralela o NGS ha modificado no solamente la forma del diagnóstico, sino también de la terapia y la respuesta. Como comentábamos, hay múltiples biomarcadores genéticos en cáncer que van desde el reconocimiento al diagnóstico, como hace muchos años, en la translocación 922 en la leucemia mieloide crónica,
Hay biomarcadores que definen tratamientos, que los vamos a ver ahora, como por qué definen tratamientos, cuán importantes son, cómo se identifican, cuáles son los estudios en los que vamos a encontrar. Biomarcadores que no solo definen tratamientos, sino qué personas tienen un mayor riesgo genético a sufrir determinado cáncer. Y lo que se está viendo actualmente es también biomarcadores genéticos que van a definir nuevos tratamientos, como el acceso a vacunas o el acceso a manejos por inmunoterapia. El día de hoy vamos a ver específicamente aquellos que están relacionados con la recombinación homóloga en cáncer de ovario, como los principales biomarcadores que se utilizan actualmente en este diagnóstico. Solamente para recordar, el cáncer de ovario es una enfermedad clínicamente heterogénea, histológicamente heterogénea, pero dentro de ellos el cáncer epitelial de ovario, que incluye a los cánceres serosos de alto grado, es uno de los más frecuentes. Y ya se sabe que, como bien en la rama de patología los pueden reconocer por las características celulares, las alteraciones cromosómicas en todos los tipos de cáncer de ovario son diferentes. Esto ha ayudado a que definamos, uno, que se refuercen o que se solidifiquen los grupos que se conocían desde el punto de vista histológico, pero además se ha visto que cada uno de ellos tiene vías genéticas o vías moleculares diferentes, dentro de los cuales el cáncer seroso de alto grado es el que va a ser la característica de aquellas variantes en los genes BRCA1, BRCA2 o en el sistema de recombinación homóloga, de reparación por recombinación homóloga, y aquellos carcinomas de tipo endometrioide, en aquellos en los cuales haya alteraciones de las vías MAP kinasa y de las vías de beta-catenina, y que estén relacionados con otros tipos de síndromes genéticos también. Entonces, cada uno de los grupos histológicos de cáncer de ovario tiene también marcadores moleculares diferentes. Para entender un poco las bases moleculares en cáncer de ovario, necesitamos entender cuán importante es el daño en el ADN, cuán importantes son los mecanismos de reparación, ya sean estos daños endógenos o exógenos. Y también recordar que cuando hay un daño al ADN y la célula no tiene la capacidad de repararse a sí misma, va a determinar una inestabilidad genómica. Y esta inestabilidad genómica son las firmas genéticas que actualmente se están empezando a identificar sin necesidad de definir cuál es el gen alterado. El efecto de esta alteración genética va a dejar una secuela genética que actualmente hay formas de identificar y formas de definir por diferentes tipos de estudios moleculares. Hay un término que tenemos que empezar a utilizar, que es la respuesta al daño de ADN. Esta respuesta al daño de ADN es variada porque nuestro material genético puede sufrir diferentes noxas. Como ya vimos, puede sufrir noxas exógenas, noxas endógenas, y las formas de daño también son diferentes. Puede haber rupturas de una sola cadena, rupturas de doble cadena, la formación de los aductos, que es formación de bases inestables, las inserciones irregulares o erradas de nucleótidos, es decir, que no sean complementarios, y la alquilación o metilación de algunas bases, ¿no? Entonces, cada uno de estos daños tiene mecanismos de reparación específicos. Cuando hay la ruptura de una sola cadena, irá la reparación de escisión de nucleótido único. Cuando hay la ruptura de doble cadena, veremos el sistema de reparación por recombinación homóloga, que lo vamos a ver ampliamente hoy día. Y cuando hay otro tipo de lesiones, como por ejemplo una alteración en el apareamiento de bases, habrá la reparación de este error de apareamiento de bases con el sistema que está en los genes MMR, ¿no? Entonces, al inicio, lo que hace nuestro material genético es detectar dónde ha habido daño. Hay sistemas que detectan estos daños. Estos sistemas generalmente están dentro del ciclo celular y van a ver si detienen el ciclo celular, si anulan el ciclo celular o si van a entrar en un periodo de muerte celular programada. Pueden reparar el daño, pueden saltarse el ciclo, pueden modificar la cromatina si fuera necesario, pueden regular la expresión de algunos genes que van a ser necesarios para la reparación de estos daños, o pueden llevar a la célula, si es que el daño ya no es reparable, a una muerte celular programada. Lo que sabemos actualmente es que este tipo de daños no son eventos aislados en la célula, y ya se ha encontrado que tienen mucha relación con el sistema inmune, es decir, con la formación de neoantígenos que van a desencadenar respuestas inmunológicas, que también al final del día van a ser firmas genómicas que vamos a poder reconocer actualmente. Uno de los principales
Eventos que vamos a ver son los daños exógenos. La ruptura de cadena simple o la ruptura de cadena doble va a ser un efecto colateral en el material genético a diferentes noxas exógenas a la célula. La radiación ionizante, la radiación ultravioleta, el tabaco por medio de la formación de ductos, muchos de los compuestos tóxicos de la nicotina van directamente al ADN y lo rompen, todo el sistema de efectos de reducción, oxidación de la mitocondria, y un punto importante que es ahora uno de los más estudiados en cáncer, que son las inflamaciones pericelulares, intracelulares, también van a definir efectos que van a ir a romper el material genético. Hay dos tipos de ruptura, la ruptura de una sola cadena y la ruptura de doble cadena, y de acuerdo al mecanismo de reparación que se utilice, estos van a ser diferentes, siendo la reparación por recombinación homóloga la de más alta fidelidad. Un punto importante de entender, porque va a ser el sistema que interactúa con el sistema de reparación de doble cadena o recombinación homóloga, es el sistema de reparación por escisión de base única. Aquí lo que se produce es una ruptura de una cadena simple por un daño exógeno, y el sistema enzimático de PARG1, que jala todo un complejo de proteínas para reparar esta cadena, va a ser importante no solamente en la reparación de la cadena, sino también ya se ha visto que este sistema PARG1 tiene importancia como un regulador transcripcional en el sistema de inflamación, en la modificación de cromatina y en la muerte celular. Entonces, el sistema PARG1 es un sistema múltiple de múltiples funciones, dentro de las cuales está la reparación de las rupturas por cadena única. Este sistema tiene un dominio de 3 moléculas de zinc que ya se ha visto que estos 3 dominios de dedos de zinc son importantes, porque estos son los que van a catalizar las proteínas de reparación de molécula única, de ruptura de cadena única, perdón. Pero además, como ven, también está relacionado con otros sistemas de reparación a nivel del ADN. El otro sistema de reparación es por recombinación homóloga cuando hay una ruptura de doble cadena. Es cierto que hay un sistema de reparación que es muy rápido, pero que es inespecífico, pero el sistema que utiliza la reparación por recombinación homóloga, que es el que la célula suele preferirlo frente al de uniones no yuxtapuestas, va a ser más lento, pero va a ser una reparación en el cual hay una alta fidelidad con las dos cadenas que se han roto. Entonces, aquí van a participar múltiples genes que ya se conoce como los genes de recombinación homóloga, del sistema de reparación de recombinación homóloga, dentro de los cuales los principales genes implicados son los genes BRCA1 y BRCA2, o BRCA1 y BRCA2, pero también hay genes de la familia de la anemia de Fanconi, genes de la familia RAD, genes del complejo mRN y genes que tienen que ver con respuesta al daño, como ATM y CHEK2, siendo ATM uno de los principales genes porque es el que va a reconocer el error, el daño, y es el que va a jalar, vamos a decir, o atraer a todos los otros componentes para la reparación de esta recombinación, ¿no? O recombinación homóloga. Desde el punto general, aquí hay un reconocimiento de la ruptura. Luego del reconocimiento de la ruptura, hay la invasión de las cadenas para que, vamos a decir, como que se cortan las cadenas previamente para que la nueva replicación sea una replicación fidedigna, y va a haber la reparación de ambas cadenas con alta fidelidad, ¿no? Entonces, desde los sensores, que van a ser diferentes moléculas, los mediadores de esta reparación y los efectores de la reparación como tal, hay diferentes pasos en la reparación por recombinación homóloga. Por eso es que muchas veces este sistema se le conoce como un sistema lento de alta fidelidad, ¿no? Entonces, ya vimos que la ruptura de doble cadena activa varias proteínas con activación quinasa, dentro de las cuales está principalmente ATM. Luego ATM va a hacer el entrecruzamiento, va a jalar proteínas que van a hacer el entrecruzamiento de ambas cadenas, van a reconocer la lesión, van a traer a todo el grupo del complejo anemia de Fanconi, van a traer a aquellas proteínas que tienen acción nucleasa, y luego van a empezar a hacer la resección de ADN y la formación de las nuevas cadenas, donde las proteínas BRCA1 y BRCA2 van a ser importantes. Y al final,
con esta proteína y ven acá hay una fobia o un loci, que es la fobia o loci del RAD51, porque el nucleofilamento del RAD51 es una de las proteínas principales que hace la invasión de la cadena para la formación de la nueva cadena por recombinación homóloga, y RAD51 por ende también es una de las proteínas principales en reconocimiento de si este sistema de recombinación homóloga funciona correctamente o no. Entonces, cuando hablamos de la deficiencia de la recombinación, de la reparación por recombinación homóloga, ya se ha visto que en teoría se pueden usar muchos términos como el fenotipo BRCA-NES o el BRCA-LIFE. Ya hay mucha evidencia de que causa inestabilidad genómica. Es importante en cáncer de ovario, es importante además en cáncer de mama, próstata, páncreas, que son los genes que suelen estar relacionados con predisposición genética cuando estos genes están alterados. Y además se ha visto que tienen sensibilidad a las terapias de platino por este mecanismo que tiene de entrecruzamiento de hebras. Al momento de la falla de la recombinación homóloga se va a producir siempre el entrecruzamiento de hebras, y esto hace que estos tipos de tumores sean mucho más sensibles a las terapias con platino. Y además, algo que es también importante en las charlas del día de hoy, que vamos a ver que van a responder a mecanismos de inhibición de los inhibidores de PARP. Es un marcador predictivo y pronóstico, y para nosotros en la parte de genética define síndromes de predisposición genética a cáncer cuando tenemos este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces, hay algo importante que tenemos que saber, que es que en los cánceres de ovario serosos de alto grado, casi el 50% de ellos van a tener algún déficit del sistema de recombinación homóloga, siendo BRCA1 y BRCA2 los más importantes en un 30% si consideramos las alteraciones en línea germinal y somática, pero más allá de BRCA1 y BRCA2, los otros genes que tienen que ver con RAD51, con los genes de anemia de Fanconi y con los que están relacionados a los otros tipos de genes relacionados como los respuesta a daño, por ejemplo ATM, CHEK2, también están dentro de este grupo, ¿no? Entonces, es importante que una firma genómica, un sistema de reparación, responda a casi el 50% de las causas de que se presenten o se produzca este tipo de neoplasias. Hay otras alteraciones también, pero estas están en menos proporción. Y hay un grupo interesante que se está estudiando, que son las pérdidas homocigotas de Petén o las amplificaciones de este gen MC, que también se están viendo si están dentro de este posible grupo de deficiencia de recombinación homóloga. Mientras que el grupo de recombinación homóloga proficiente es más o menos un 40% de casos. Entonces, que es importante que entendamos que cada vez que se altera este sistema de recombinación homóloga, vamos a tener múltiples daños de doble cadena. Y estos múltiples daños de doble cadena, van a alterar la integridad de la heterocromatina, van a alterar la integridad de las replicaciones que se dan, y lo que va a hacer son lesiones a nivel del material genético que los vamos a ir conociendo como los efectos del déficit de recombinación homóloga. Y aquí ven 3 siglas que tienen que ver con pérdida de heterocigosidad, etc. Entonces, hay un efecto que se tiene por este defecto de recombinación homóloga, y vamos a ver las microlesiones que al final terminan siendo esta firma genómica que nos va a llevar a sospechar de que estamos frente a una recombinación homóloga deficiente, ¿no? Estos 3 procesos, que es la pérdida de heterocigosidad con un desbalance alélico, porque al haber la ruptura de doble cadena se va a perder una parte del cromosoma, y al perderse una parte del cromosoma estamos viendo que se pierde la heterocigosidad. También va a haber un desbalance alélico telomérico, que quiere decir que se van a perder los extremos de los cromosomas porque los telómeros están hacia el nivel de los extremos. Y también va a haber las transiciones a larga escala, que significa que como el material está inestable y hay ruptura de doble cadena, el material genético de un cromosoma puede trasladarse a otro cromosoma. Aquí estamos sabiendo los rearreglos, puede trasladarse dentro del mismo cromosoma o intercambiarse con otro cromosoma. Aquí se pueden ver las duplicaciones, inserciones, traslocaciones. Entonces,
El tener el material genético inestable va a traer diferentes características a nivel de los cromosomas que ahora los podemos reconocer por los estudios que actualmente se están realizando. Y estos tres efectos principales, que son la pérdida de heterocigosidad, el desbalance alélico telomérico y las transiciones a gran escala, son parte de las firmas de reconocimiento que se tiene en los estudios de score de déficit de recombinación homóloga. En realidad estamos viendo el efecto de una alteración genética, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un fenotipo de déficit de recombinación homóloga, puede tener diferentes formas de reconocer ese defecto. Uno, que puedo ver directamente al gen, puedo reconocer el gen alterado, ya sea una alteración en el gen BRCA1, BRCA2 o en alguno de los otros genes que participan en este sistema de reparación. Pero además puedo ver algunas otras alteraciones, ¿no? Habíamos visto que el FOSI de RAD51 es uno de los procesos importantes en el momento de la recombinación y hay algunos estudios que pueden valorar si se está llevando a cabo correctamente esta función de RAD51 o no. Y lo otro es ver las firmas de inestabilidad genómica, ¿no? Por medio de estos tres efectos que vimos, alteración de la disfunción de telómeros, la transición de grandes regiones de material genético o la pérdida de heterocigosidad. Entonces, podemos ver un mismo efecto o causa de la alteración del déficit de recombinación por diferentes metodologías. Y esto es importante tenerlo en cuenta en el momento que vamos a definir qué estudio genético le tengo que hacer a mi paciente o qué estudio genético ya le realizaron para poder reconocer cuánto de el estudio de déficit de recombinación homóloga hemos podido cubrir en lo que estamos viendo. Los estudios se pueden hacer, como decíamos, directamente a nivel de los genes. Hay paneles genéticos que están diseñados para hacer el estudio de los genes de recombinación homóloga, BRCA1, BRCA2, ATM, BRID, etc. Hay paneles que ya han visto incluir todos los genes de recombinación homóloga y este estudio se puede hacer en una muestra de sangre o en una muestra de ADN tumoral. Y aquí siempre hay que tener en cuenta, como vamos a ver más adelante, el tema de heterogeneidad tumoral, ¿no? En qué punto se hizo la biopsia, cuánto de carga tumoral tenía, para poder interpretar los hallazgos de este estudio. Siendo los marcadores predictivos con mayor impacto clínico hasta la fecha, debe ser porque tiene la mayor cantidad de estudios realizados, BRCA1 y BRCA2, ya sea en línea somática o germinal, son los estudios más representativos cuando se quiere definir déficit de recombinación homóloga con intención de tratar. La otra forma de valorar la recombinación homóloga es por medio de la cicatriz genómica, viendo los efectos de la alteración de estos genes y por ende los efectos de la alteración de este sistema de reparación. Hay muchos proyectos o programas comerciales que brindan el score del déficit de recombinación homóloga, donde pueden incluir una o las tres firmas que habíamos visto, ¿no? La pérdida de heterocigosidad, el desbalance alélico telomérico, las transiciones de gran escala. Hay una firma comercial que ha patentado las tres firmas, por lo tanto, este score solo lo pueden realizar ellos porque la forma de estudio que tienen está patentado y no está abierto a todos los laboratorios, ¿no? Entonces, este tipo de estudios, lastimosamente, al estar patentado, solamente va a ir, un laboratorio puede brindar este tipo de estudios, ¿no? Entonces, podemos hacer los estudios por medio de secuenciación. La secuenciación sí es una tecnología abierta. Tenemos laboratorios locales, laboratorios del extranjero, dependiendo del número de genes evaluados. Podemos encontrar laboratorios que brindan solo acceso a BRCA1, BRCA2, laboratorios que brindan acceso a todos los genes de recombinación homóloga. También se pueden ver alguna de estas firmas por medio de estudios de tiempo real o por perfiles de expresión génica y ya las firmas genómicas, pero como les digo nuevamente, el acceso a estos estudios iba a ser netamente comercial porque son estudios patentados. Para mostrarles algunos modelos, hay firmas comerciales que tienen estudios que van a incluir, en el caso de Foundation One, el estudio, su score de HDR solamente es con pérdida de heterocigosidad, no incluye las otras firmas, y va a incluir también BRCA1 y BRCA2, mientras que el estudio de My Choice de Myriad es el que tiene las tres firmas genómicas.
es el que este estudio probablemente tiene la mayor probabilidad de encontrar defectos de recombinación homóloga. Entonces, es importante saber esto. Cuando hacemos un estudio en línea germinal, más o menos estamos logrando identificar defectos de recombinación homóloga en los casos que salgan alterados con BRCA1 y BRCA2 en un 15% de casos. Si yo eso sumo el estudio en línea somática, mi tasa de detección la estoy incrementando hasta un 22%. Si a eso sumo el estudio somático de los otros genes incluidos a nivel de recombinación homóloga, mi tasa de detección la estoy incrementando hasta un 32% de casos. Pero al sumar la firma genómica, al hacer el tumor, el test de inestabilidad genómica, cuando se incluyen las tres firmas, los tres marcadores, puedo llegar a encontrar al 50% de casos con déficit de recombinación homóloga. Entonces, cada vez que tengamos un estudio genético, tenemos que saber qué tipo de estudio fue, saber si efectivamente hemos cumplido todos los estudios para definir si un paciente tiene recombinación homóloga o no, y también definir cuál es nuestra intención si estamos frente a la intención de tratar, ¿no? Entonces, 15% con los estudios germinales de BRCA1 y BRCA2, y ese 15% puede incrementarse hasta un 50% si completamos todos los estudios, incluyendo la línea somática y las firmas genómicas. También tenemos que tener claro que los tipos de muestras van a ser importantes para la interpretación de los resultados. En sangre generalmente hacemos paneles genéticos, se pueden hacer con intención de tratar o con intención de identificar un síndrome genético de tipo hereditario. Si solamente hacemos BRCA1 y BRCA2 en sangre, tener en cuenta que hay otros genes que podrían ser la causa de un síndrome genético en estos pacientes. En el caso de tejido embebido en parafina, se puede hacer la línea somática para los paneles genéticos, ya sea para BRCA1, BRCA2 o todo el panel completo de déficit de recombinación homóloga. Aquí se puede hacer los test de inestabilidad genómica y también los test de reversión resistencia, que los vamos a ver en un rato. En ADN libre circulante, las biopsias líquidas también son importantes porque tienen un acceso más sencillo. Se pueden ver los test de inestabilidad genómica y los test de reversión y resistencia. Hay que tener mucho cuidado en el estudio de paneles genéticos en biopsias líquidas, de revisar siempre la frecuencia alélica de la variante o cuánto fue el material genético evaluado, porque ahí sí no necesariamente el valor predictivo negativo de estos estudios es alto, ¿no? Entonces, aquí siempre hay que tener en cuenta qué tipo de muestra se ha realizado. Para el estudio de paneles genéticos hay diseños customizados, es decir, hechos por cada laboratorio o comerciales. Hasta un 30% de casos, como vimos, pueden detectar estos defectos de recombinación homóloga, pero siempre hay que tener en cuenta que cuando estudiamos genes tenemos vamos a decir, la limitación de encontrar variantes que podrían no tener acción clínica, que son las variantes de significado incierto. Los test de inestabilidad genómica va a depender del diseño del laboratorio, y los test de reversión en la mayoría de casos están todavía customizados por cada laboratorio según la necesidad de los casos. Tener en cuenta que no hay el estudio perfecto en cáncer de ovario, especialmente en BRCA1 y BRCA2, ni el estudio germinal ni el estudio somático nos pueden llevar a decir que hemos agotado todas las opciones de estudios de BRCA1 y BRCA2. Estos dos estudios son muy interesantes, son reportes del año 2020, y vean que en 14 pacientes se encontraron variantes en línea germinal y somática, en 7 pacientes solo en línea somática y en 3 pacientes solo en línea germinal. Entonces, si abordamos a un paciente con un estudio individual, podemos estar perdiendo la oportunidad de identificar en línea somática o germinal las otras variantes, ¿no? Aquí también en este estudio veamos que generalmente la mayor tasa de detección probablemente esté a nivel de línea somática, ¿no? Y en línea germinal había mayor cantidad de negativos cuando se hacen los estudios reflejos, es decir, se hacen al mismo tiempo estudio en línea somática y germinal, ¿no? Entonces, lo que podemos concluir a la fecha es que ambos estudios en línea germinal y somática son complementarios. Ambos pueden ayudarnos a encontrar variantes, y la idea es que encontremos al grupo de pacientes que se van a beneficiar de los tratamientos. Por otro lado, recordar siempre que en genética tenemos formas de clasificar la variante. Ya
el año 2022 ya hay una forma de clasificar variantes en línea somática que es diferente a la clasificación de variantes en línea germinal. Entonces, es importante que siempre revisen qué tipo de clasificación tiene y este grupo de variantes de significado incierto, tratar de identificarlos para ver que son el grupo que no va a tener aplicación clínica, pero sí va a necesitar un seguimiento a largo plazo desde el punto de vista de clasificación de la variante. También es importante cada vez que vemos resultados en línea somática que nos familiaricemos con la frecuencia alélica de la variante, ¿no? La frecuencia alélica de la variante es la proporción de alteración genética o de cambio de la variante con respecto a la variante normal o wild type, ¿no? Y en línea germinal es muy fácil de reconocerlo, es más o menos un promedio de 40-60%, pero en línea somática, si están familiarizados con estudios a nivel de línea somática, las frecuencias alélicas de la variante son muy distintas, desde el 5% hasta el 80-90%. Más del 40%, algunos laboratorios pueden determinar un nivel más bajo, puede ser 30 o 20%. Tal vez en línea somática podríamos estar sospechando si es que una variante en línea somática tiene más del 20, 30, 40% de frecuencia alélica de la variante, puede hacer que esta variante también esté en línea germinal. Entonces, son términos con los que nos tenemos que empezar a familiarizar en casos de ver estudios en línea somática, ¿no? Recordar que las líneas somáticas, cuando hacemos estudio en línea somática, estamos viendo el material genético del tumor, pero también del paciente. Algunas veces estas variantes en línea somática son los biomarcadores, nos van a ayudar en medicina de precisión, pero si están en línea germinal, necesitamos descartarlas para ver que no estemos frente a síndromes de predisposición genética a cáncer. ¿Por qué es importante el reconocimiento del déficit de recombinación homóloga o reparación por recombinación homóloga? Porque actualmente ya sabemos que hay muchas terapias que van a funcionar en este grupo de pacientes, ¿no? El uso de inhibidores PAR, que va a ser mucho más explicado en las siguientes charlas, se ha visto, como les explicaba previamente, los PAR van a ser los que van a reparar las rupturas de cadena única. Pero cuando se tiene una gran cantidad de rupturas de cadena única, también puede llevar a la ruptura de cadena doble. Entonces, hay un sistema, si yo uso inhibidores del sistema PARP y voy a atrapar a las moléculas de PARP, va a incrementar el número de ruptura de cadena única y va a llevar a que la célula empiece a tener rupturas de cadena doble. Y ahí el sistema de recombinación homóloga debería de entrar a reparar. En una célula normal con el sistema de recombinación homóloga, la célula va a reparar el sistema, va a reparar ese daño. Pero si yo, aparte de darle el inhibidor PARP, tengo una célula que es deficiente en el sistema de recombinación homóloga, obviamente aquí ya tengo doble defecto. Gran cantidad de ruptura única, gran cantidad de ruptura de doble cadena, esta célula va a ir probablemente a una muerte celular programada y este mecanismo se conoce como la letalidad sintética. Entonces, en resumen, es que yo voy a tener un daño de ruptura de cadena única, el PARP no va a poder actuar porque estoy usando un inhibidor de PARP, voy a atrapar todas las moléculas de PARP1, al tener todas las moléculas de PARP1 atrapadas, van a hacer que haya un defecto mayor con ruptura de doble cadena, se acumulan las rupturas de doble cadena. Si tengo células proficientes en recombinación homóloga, se repara y la célula sobrevive. Si tengo células deficientes en recombinación homóloga, no hay reparación y la célula va a ir a muerte celular programada. Es la base de la letalidad sintética. Pero un punto importante que tenemos que empezar a ver y que también es un punto importante a tener en cuenta cuando se hace estudios somáticos son las reversiones de las variantes a nivel somática. Hay mucha evidencia de que cuando los pacientes tienen una variante a nivel de línea somática y se ha usado un inhibidor PARP, hay mecanismos moleculares que van a revertir las variantes o las mutaciones y especialmente en aquellas variantes en las cuales haya un cambio en el marco de lectura o esas variantes frame shift, se va a encontrar que hay una restitución de este marco de lectura y la proteína va a empezar a funcionar normalmente, entonces la recombinación homóloga empieza a funcionar normalmente y ya no va a haber una respuesta al tratamiento. Entonces hay que tener en cuenta que
cada vez que se utiliza una terapia, la célula siempre va a buscar formas de evadir esa respuesta adecuada, ¿no? Esto es algo que se está empezando a ver y esto es algo también que se tiene que valorar en el tiempo, ¿no? En pacientes que se encontraron variantes somáticas o germinales que están en manejo de inhibidores PARP, se debería de valorar en caso de no respuesta la presencia de estas reversiones, ya sea primarias o secundarias, como en este caso, ¿no? Acá han encontrado que ha habido reversiones de las variantes, ha habido una recuperación del marco de lectura y que por eso el paciente dejó de responder al tratamiento cotémico. Siempre todos estos resultados, para terminar, deben de ser valorados por un equipo multidisciplinario donde estén todos los médicos implicados en el manejo del paciente. Recordar también que, solo para recordar que en los pacientes con cáncer de ovario, la mayoría o casi todos, o por lo menos los serosos de alto grado, deben de tener una evaluación en genética, ya que si estamos frente a un déficit de recombinación homóloga, podríamos estar frente a un síndrome de predisposición genética a cáncer. Para terminar, el acceso al perfilamiento tumoral, los diferentes tipos de perfilamiento van a mejorar el diagnóstico, van a mejorar la toma de decisiones y lo que es más importante para los pacientes y la sobrevida es el acceso a nuevos tratamientos. Hay diferentes formas de estudiar, siempre tenemos que ver qué estamos estudiando. Si queremos estudiar la causa de la alteración del sistema de reparación, podemos estudiar los paneles genéticos. Si queremos ver el efecto, las firmas genómicas, ambos estudios van a identificar el déficit de recombinación homóloga. Tener siempre en cuenta en qué laboratorio están estudiando, qué genes incluyó, qué metodología están usando y cómo se hace la interpretación de los resultados. Creo que es también importante discutir cómo los pacientes pueden acceder a este tipo de estudios, los tiempos de cobertura, el tiempo de entrega de resultados y quiénes son los candidatos adecuados al estudio. Y también siempre consideren que cuando vean un paciente con cáncer de ovario y déficit de recombinación homóloga, podrían estar viendo a un paciente con un síndrome genético de tipo hereditario que puede beneficiarse del manejo, tanto él como su grupo familiar. Y siempre implementar y ver la implementación de grupos multidisciplinarios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Mora, por su importante participación. Recordar que si tenemos alguna pregunta, por favor, nos la dejan por el chat. A continuación, vamos a escuchar la charla del doctor Aldo López acerca del rol de la cirugía en el escenario de inhibidores PARP. El doctor Aldo López es nuestro médico cirujano gineco-oncólogo. Él es médico del Departamento de Cirugía Ginecológica del INEN, tiene entrenamiento en el Instituto Europeo de Oncología en Italia y en el MD Anderson de Estados Unidos. Es miembro de la Sociedad Internacional de Cáncer Ginecológico y también es autor de múltiples publicaciones en revistas indexadas. Adelante, Aldo. Hola Natalia, gracias. Gracias por la presentación y gracias por la invitación a la Sociedad Peruana de Cancerología. Aldo, por favor, pon modo presentación, tu charla. Sí, a ver. Voy a compartir la pantalla. Me avise por favor si se ve la presentación. Sí, en el iconito. Ok, perfecto, gracias, ahora sí. gracias nuevamente. Gracias por la presentación, Natalia. Vamos a hablar cuál es el rol ahora en la cirugía en el escenario de los inhibidores PARP. Obviamente han habido bastantes desarrollos, como la doctora Mora nos ha hablado en la parte genética. Se sabe mucho más tenemos más información sobre el cáncer epitelial de ovario, ¿no? Pero, ¿en qué ha cambiado la cirugía ahora en estos nuevos escenarios, ¿no? Para esta charla no tengo conflicto de intereses, solo como cosas generales de cáncer de ovario. Recordar que casi el 90% de los cánceres de ovario van a ser de tipo epitelial. El 75% se presentan en estadios avanzados, FIGO 3 y 4. El 70% son carcinomas serosos de alto grado y más del 70% de pacientes aproximadamente van a tener una respuesta inicial, ¿no?, a la quimioterapia de los cánceres serosos de ovario. Y un gran porcentaje van a recurrir también en los 3 primeros años, ¿no? Y la sobrevida a largo plazo está aproximadamente a los 5 años, según 27%, ¿no? Ya nos habló la doctora Mora sobre las mutaciones y todo eso, sobre las proporciones de los BRCAs. No voy a detenerme mucho en ese sentido,
Pero sí es importante valorar la sobrevida, ¿no? El pronóstico de sobrevida a largo plazo va a estar dado principalmente por el estadio. En el estadio 1 van a sobrevivir a 5 años un 90%, en estadio 2 un 60%, en estadio 3 un 30%, ¿no? Según el CERS, ¿no? Según este artículo publicado en el 2019, se evaluó 3 décadas de pacientes con cáncer de ovario, ¿no? Y la sobrevida ha ido mejorando de década en década. En la primera década del 80 al 90 era 34 meses, después en la década del 90 al 2000 era 46 meses y del 2000 al 2010 aproximadamente 52 meses. Esto por la evolución de la cirugía, los tipos, los esquemas de quimioterapia que han ido, que esto vaya mejorando. Quizá uno de los artículos más impactantes respecto a cirugía de citorreducción, cirugía R0 y a sobrevida global, este es publicado por Denis Chi en el año 2005, pero es un estudio retrospectivo de una sola institución del Memorial Sloan Cancer Kettering que evalúan pacientes del año 89 al 2003, son 451 pacientes. Lo que llama la atención es esto, ¿no? Pacientes con R0, obviamente, después de una cirugía R0, estadios 3C y luego con quimioterapia adyuvante, llegan a una sobrevida de 106 meses. Entonces, ya desde el año 90 se va viendo el valor que tiene la citorreducción o el volumen de enfermedad residual que se deja en cáncer de ovario. Pero como les digo, es un estudio de una sola institución, no tiene mucho valor estadístico, ¿no? Pero es importante observar, ¿no? El resultado de una cirugía R0 que influye directamente en la sobrevida global, ¿no? Pero el momento del análisis, que fue más o menos en el año 2003, solamente estaban vivas, pese a un centro que maneja volúmenes altos de cáncer de ovario, donde se hacen cirugías de máximo esfuerzo, solamente el 23% de pacientes estaban vivas sin evidencia de enfermedad, un 14% estaban vivas con evidencia de enfermedad, y miren, el 63% de fallecidas, ¿no? Pese a ese esfuerzo quirúrgico. Entonces, está claro que el objetivo es una cirugía R0, ¿no? Pero para esto no solamente es la habilidad del cirujano, influyen muchos factores, influye en la enfermedad voluminosa, si esta es o no es resecable, si tuvo una adecuada evaluación preoperatoria para una predicción de resecabilidad de score Fagotti, otro tipo de scores que se están implementando y que se siguen manejando, pero hasta el momento no hay un score estándar para esto, ¿no? Es importante también el estado general de la paciente y el equipo, digamos, quirúrgico, ¿no? Y esto generalmente se ve en ya el manejo en centros especializados. Como la doctora Mora y el doctor Mas van a hablar sobre la evolución no ha sido tanto en la cirugía, ¿no? Más ha sido en la parte de la quimioterapia no adyuvante, en la parte genética, los inhibidores PARP, como hablaron, discretamente en la evaluación preoperatoria para elegir adecuadamente a los pacientes, ¿no? Pero la combinación sigue siendo la cirugía y la quimioterapia. Vamos a hablar un poco sobre la cirugía y la quimioterapia no adyuvante, ¿no? El primer estudio publicado fue en el año 2010, Natalia me dice si estoy como voy con el tiempo, en el año 2010, por Bergot, fue el primer estudio, hasta el momento de los publicados, uno de los con mayor cantidad de pacientes, y lo que se quiso lograr con este estudio es la no inferioridad de la quimioterapia no adyuvante comparado con la cirugía primaria, ¿no? Respecto a sobrevida global. Se asignaron de manera aleatoria 670 pacientes, ¿no? Es importante ver esto, mira, se logró una cirugía con enfermedad residual menor a 1 centímetro en un 46% en las pacientes que fueron a citorreducción primaria. Y casi el 81% de pacientes tuvieron enfermedad menor a 1 centímetro en el brazo de la quimioterapia no adyuvante. Un poco casi el doble, ¿no? Entonces, la sobrevida libre de enfermedad y la sobrevida global fueron iguales en ambos brazos. Entonces, este estudio concluía que la quimioterapia no adyuvante, cirugía seguida de cirugía de intervalo, no fue inferior, ¿no?,
desde el punto de vista de sobrevida global comparado con la cirugía citorreductora primaria, ¿no? Y podría ser una opción de tratamiento para pacientes con cáncer de ovario inoperables de primera instancia, ¿no? Este es el otro estudio publicado en el 2015, el estudio Chorus. Este estudio, lo que también, al igual que el anterior estudio, el objetivo fue evaluar, digamos, la no inferioridad de la quimioterapia neoadyuvante comparado frente a la cirugía primaria, ¿no? Además, con la reducción de la morbilidad relacionada con la cirugía que son de máximo esfuerzo, ¿no? Y que esto estaría justificado en pacientes con enfermedad voluminosa, ¿no? Este estudio inició el 2004, culminó en el 2010, asignaron 512 pacientes en ambos brazos. Dentro de este estudio, la supervivencia general, la mediana de supervivencia general fue de 22 meses para el grupo de cirugía primaria, comparado con 24 meses para el grupo de quimioterapia primaria. Entonces, el hazard ratio de este estudio se inclinó para la quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Que tenía menos riesgo de morir. Pero desde el punto de vista estadístico, ambos brazos fueron equiparables para resultados de sobrevida global. Obviamente, en estas pacientes, en el brazo de cirugía primaria hubieron mayores morbilidades, ¿no? Entonces, lo que concluye este estudio es que es aceptable, ¿no?, administrar quimioterapia neoadyuvante antes de la cirugía estándar en pacientes seleccionadas con cáncer de ovario. El tercer estudio es el Scorpion. Este estudio fue publicado en el año 2020 por Ana Fagotti. Este es el primer estudio que lo que quiere es demostrar que la quimioterapia neoadyuvante es superior a la cirugía reductora primaria, ¿no? Entonces, los dos anteriores estudios, el de Bergot y el otro, el Chorus, lo que querían es probar la no inferioridad. Este estudio ya de Fagotti quiere probar que la quimioterapia neoadyuvante es superior a la cirugía primaria en cáncer de ovario avanzado, ¿no? Entonces, pero lo que demuestra es que fueron equiparables ambos brazos, tanto para sobrevida global como para sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Entonces, concluye este estudio que la quimioterapia neoadyuvante y la cirugía citorreductora tienen la misma eficacia, ¿no?, para el tratamiento de cáncer de ovario avanzado, ¿no? Pero quizá el perfil de toxicidad para las pacientes del brazo de quimioterapia neoadyuvante fue mejor, porque ustedes, si se dan cuenta, ¿no?, la tasa de resección completa, la tasa de R0 fueron diferentes en ambos brazos, ¿no? Fue 47% para el brazo de cirugía primaria y 77% para el brazo de quimioterapia neoadyuvante, o sea, fue el doble. Pero a las finales, en el seguimiento, esto no influyó en la sobrevida global ni en la sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Este es el cuarto estudio y el último estudio publicado hasta el momento con resultados. Este estudio igual compara, lo que quiere es evaluar la no inferioridad de la quimioterapia neoadyuvante para la sobrevida global comparado con la cirugía primaria. Este estudio es diferente quizá a los tres estudios previos, porque lo que hacen es cirugía primaria, el brazo de cirugía primaria y 4 cursos de platino y taxol, y el brazo de quimioterapia neoadyuvante, la neoadyuvancia le dan con 4 cursos de platino y taxol seguida de cirugía primaria, ¿no? Pero al final es lo que demuestra lo mismo, ¿no?, que no hubo diferencias ni tanto para sobrevida libre de enfermedad ni para sobrevida global en ambos brazos, ¿no? Pero hace una diferencia particular este estudio japonés, ¿no? Miren acá, en el brazo de cirugía primaria, las pacientes que tuvieron R0, ¿no?, tuvieron una mejor sobrevida comparado a los que tuvieron enfermedad residual menor a 1 centímetro o mayor a 1 centímetro. De la misma manera para el brazo de quimioterapia neoadyuvante. Las pacientes que tuvieron R0 van mejor que las pacientes que tuvieron enfermedad residual menor a 1 centímetro o mayor a 1 centímetro. Entonces eso es importante valorar. Esto es lo más resaltante de este estudio, cosa que no comparan o no estratifican de esa manera los 3 estudios previos, ¿no? Entonces, la mediana de sobrevida global fue 49 meses para la citorreducción primaria y 44 meses para la quimioterapia neoadyuvante, ¿no?
Entonces, según este estudio, dice que posiblemente la quimioterapia no adyuvante, o sea, es diferente a lo que dicen los 3 estudios previos, no reemplaza a la citorreducción primaria. Pero una de las deficiencias, y los mismos autores hablan de que es un estudio con el número de pacientes mucho menor comparado a los 2 estudios previos, principalmente el primero al publicado por Bergot y al Chorus, ¿no? que la cantidad de pacientes casi fue el doble, ¿no? Eso es por eso que es una de las limitantes reconocida por los mismos autores, ¿no? Pero acá hacen una comparación, y esta es una interesante comparación, el ORTC, el Chorus y el estudio japonés. Si ustedes ven la tasa de respuesta, la tasa de R0 después de la cirugía, ¿no? Es mayor en el estudio, en el ORTC, es mayor en el brazo de cirugía primaria, es 19%, en el brazo de neoadyuvancia es 51%. Vamos al Chorus, igual. En la cirugía primaria, la tasa de R0 es 17%, y en el brazo de quimioterapia neoadyuvante es 39%, casi el doble, ¿no? Y en el estudio japonés, en la cirugía primaria es 12%, ¿no? Y en la quimioterapia neoadyuvante es el 64%, ¿no? Casi más del triple de R0, ¿no? Pero como la data se evalúa y todo esto no influye en la sobrevida global y en la sobrevida libre de enfermedad. Acá tenemos los 4 estudios, ¿no? Los 4 estudios, de entre todos estos estudios, el ORTC, el Chorus y el estudio japonés, lo que quisieron demostrar es la no inferioridad de la quimioterapia neoadyuvante. El único que quiso demostrar la superioridad fue el estudio Scorpion, ¿no? Y acá tenemos este Cochrane publicado en el año 2021 sobre los 4 estudios, ¿no? Y habla, no hubo diferencias en los 4 estudios respecto a la sobrevida global, ¿no? Acá tenemos el cuadro, y tampoco respecto a la sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se inclina de manera discreta a favor de la quimioterapia neoadyuvante, pero no hubo diferencias significativas. Pero esto es importante que nosotros veamos, especialmente los que hacemos cirugía. Miren, si comparamos la mortalidad postoperatoria, el número de eventos en el brazo de quimioterapia neoadyuvante en los 4 estudios fue de 3 eventos. Y en el brazo de cirugía primaria fue 30, casi 10 veces más el riesgo de morir si nosotros hacemos una cirugía primaria por las complicaciones. Otros factores que sí son importantes para nosotros, entonces, que la paciente salga con una colostomía, con una ileostomía, o que tengamos una resección de intestino o hagamos esplenectomía, es menos probable en el brazo de las pacientes con quimioterapia neoadyuvante, ¿no? Y es mucho más probable en las pacientes que tengamos que hacer cirugía primaria, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la calidad de vida de las pacientes, que lamentablemente, según este metaanálisis, dice que no es evaluable porque no hay suficiente información respecto a la calidad de vida. Pero hubiera sido interesante porque también es otro aspecto que nosotros como oncólogos deberíamos de medir, ¿no? Acá habla sobre la evidencia, ¿no? Que no hay ninguna diferencia entre los resultados de sobrevida global, sobrevida libre de enfermedad, y sobre la mortalidad postoperatoria, ¿no? Que es muy importante valorar ese aspecto en el brazo de quimioterapia neoadyuvante, que hubieron mucho menores muertes comparado con el brazo de cirugía primaria. Y el último estudio, este es el 5º estudio, el estudio TRUST, que todavía no se ha publicado, obviamente se cerró el reclutamiento, pero aún no se ha publicado. El volumen de pacientes es mayor, 772. Una de las características y algo que siempre se cuestionó en los estudios previos es, por ejemplo, si los centros estaban o no estaban capacitados, los centros donde se manejaban, donde se realizaron estos estudios, estaban capacitados para realizar cirugías de citorreducción de máximo esfuerzo, ¿no? De hecho, que incluso según la ESGO, los centros certificados para manejar cáncer de ovario avanzado deberían tener dentro de su data retrospectiva cirugía R0 en más del 50% que se someten a este tipo de cirugías. Y de hecho, que es uno de los criterios, ¿no? para el estudio TRUST. Todos los centros que participaron en este estudio
dentro de su data, más o menos el R0 tiene que ser por encima de 50 pacientes, del 50%. Y el volumen de pacientes también es importante. Más de 36 cirugías citoreductoras por año son los centros que calificaron para este estudio que ya se cerró, pero que se espera el resultado final, ¿no? Y solo como acápite, más o menos acá en el INEM, en el departamento de ginecología, nuestra tasa de citorreducción óptima más o menos va en un 70%, ¿no? Porque nosotros hemos implementado la evaluación preoperatoria con laparoscopía, y eso ha mejorado bastante porque antes de ello era más o menos un 25-30%. No me voy a detener mucho en la terapia target, el doctor más probablemente vaya a hablar de esto, solamente comentarles que a pesar del bevacizumab, estos en un grupo específico, especialmente en las pacientes que no tuvieron R0, que no tuvieron resección completa, ha mejorado discretamente la sobrevida libre de progresión, más no la sobrevida global, ¿no? Pamela, la doctora Mora habló sobre los inhibidores PARP, sobre los mecanismos, tampoco me voy a detener en esto. Solamente voy a comentarles un par de diapositivas del estudio solo, que el doctor más seguramente va a hablar con mayor detalle, con mayor detenimiento. Y si uno asocia la cirugía primaria o la neoadjuvancia, las pacientes que tienen mejores resultados son las pacientes que tuvieron cirugía primaria. Acá nos sigue indicando que de todas maneras la cirugía primaria debería ser el de primera elección comparado con la quimioterapia neoadjuvante. Y más aún, y también otro aspecto, siempre la cirugía de máximo esfuerzo, ¿no? Acá también nos habla de las pacientes que tienen mejores resultados, ¿no? Para sobrevida libre de enfermedad son las pacientes que tuvieron, en las cuales no se dejó enfermedad residual. Tanto en el grupo, acá ya los agrupa tanto a los pacientes que tuvieron cirugía primaria o a los que tuvieron quimioterapia neoadjuvante como primer tratamiento, ¿no? Entonces siempre estos resultados nos inclinan, pese a que se tienen diferentes terapias, diferentes estrategias, inclina todo esto a que nosotros no dejemos de hacer la cirugía de máximo esfuerzo y que las pacientes queden en un R0, ¿no? Y si le adicionamos todos los tratamientos que ya en este caso los inhibidores PARP, esto va a mejorar aún más la sobrevida global y la sobrevida libre de enfermedad. Y acá este es el otro del mismo centro del Memorial, entonces si acá hacen una actualización en el año 2017, ¿no? Y es un poquito, quizá un poco más real, más aterrizada, porque el primer análisis era quizá uno de los pocos estudios retrospectivos que lograban el tiempo de sobrevida, ¿no? Entonces acá fueron catalogados, fue un estudio retrospectivo de más o menos 496 pacientes, fueron catalogados sin enfermedad residual, o sea, R0, enfermedad residual de 1 a 5 milímetros, de 6 a 10 milímetros, más de 1 centímetro, ¿no? Y el porcentaje de pacientes. Miren, incluso en centros donde se manejan volúmenes grandes de pacientes y se realizan cirugías de máximo esfuerzo, ¿no? Realizar un R0 es muy difícil, ¿no? Más o menos acá estas pacientes tuvieron un R0 en un 37% de pacientes, ¿no? Pero menos de 1 centímetro, si uno va sumando, ya suman más del 50%, ¿no? Sumamos porque la cirugía óptima aún todavía se define como menos de 1 centímetro. Es 37 más 26 más 11, más o menos serían un 60-65%, ¿no? Igual, entonces, en este estudio, lo que demostró, los pacientes que tuvieron un R0 tuvieron una sobrevida libre de enfermedad de 26 meses, de 1 a 5 milímetros, 20 meses, de 6 a 10 milímetros, 16 meses, y mayor a 1 centímetro, 13 meses. Y la sobrevida global fue para el grupo, para el R0, fue casi 84 meses, para pacientes que tuvieron de 1 a 5 milímetros fue 54 meses, de 6 a 10 milímetros 43 y más de 10, 38. Todos los estudios nos demuestran, prospectivos, retrospectivos, que la cirugía de máximo esfuerzo, tener en cuanto menos enfermedad dejemos, en especial si dejamos un R0, esto va a influir directamente sobre la sobrevida libre de enfermedad y sobre la sobrevida global. Y acá un pequeño resumen de todo esto. ¿Qué pasa si tenemos una paciente con cáncer de ovario avanzado? Obviamente nosotros hacemos estudio de imágenes, evaluamos, tomamos biopsia de tumor,
determinamos el estadio en un estadio avanzado, ¿no? Nosotros entonces tenemos que evaluar a la paciente si es que nosotros podemos hacer cirugía primaria. Si después de la evaluación preparatoria a esta paciente le podemos hacer cirugía R0, va a cirugía. Si es que no, esta paciente tiene que ir a quimioterapia neoadyuvante con el objetivo de tener un R0. Después de que la paciente va a cirugía, entonces, ¿cuál es el plan? El plan va a cambiar de acuerdo a los resultados de enfermedad residual que tengamos. Si tenemos enfermedad menor a 1 centímetro, ¿no? Luego de la quimioterapia adyuvante, esta paciente puede tener inhibidores PARP como terapia de mantenimiento, y esto va a mejorar la sobrevida libre de enfermedad. Y si tenemos enfermedad residual mayor a 1 centímetro, de todas maneras, esta paciente tendría que asociarse, después de la quimioterapia adyuvante, va a tener que asociarse bevacizumab seguida de mantenimiento y también con inhibidores PARP, ¿no? Y luego eso se va a determinar hasta que las pacientes progresen, ¿no? Entonces, en general, para el cáncer de ovario avanzado hasta el momento, ¿no? Más allá de la evolución de todo lo que ha tenido los inhibidores PARP, bevacizumab y todo eso, los pilares importantes son la cirugía y la quimioterapia, ¿no? Y el objetivo de la cirugía es realizar un R0, ¿no? Y esto se va a asociar directamente con la sobrevida libre de enfermedad y con la sobrevida global, ¿no? A pesar de recientes técnicas, de la experiencia de los ginecólogos oncólogos, de mayor entrenamiento, de centros donde se manejan estos casos, aún no todas las pacientes son elegibles para un R0, ¿no? Más o menos, pero sí dentro de las características de una institución o un centro que maneje cáncer de ovario con altos volúmenes, por encima del 50% deberían ser cirugías R0, ¿no? La quimioterapia, obviamente, en pacientes con diferentes comorbilidades va a mejorar los resultados oncológicos con menor morbilidad, con menor cantidad de ostomas, con menor riesgo de muerte y con posibilidad de lograr un R0, ¿no? La QT neoadyuvante está aprobada como estándar de tratamiento, eso es importante también saber, y dentro de los inhibidores PARP, obviamente, depende también del resultado del R que obtengamos con la cirugía, mejoran la sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Bueno, ya lo dije, los cánceres de ovario siempre deben ser manejados en centros especializados con equipos multidisciplinarios. Creo que eso es todo. Gracias, Natalia. Gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Aldo. Muy bonita tu charla. Bueno, ahora vamos a continuar la siguiente charla con el doctor Luis Mas. El doctor Luis Mas, muy conocido por todos nosotros, es médico oncólogo del Departamento de Medicina de nuestro hospital, del INEM. Ha sido past president de la Sociedad Peruana de Cancerología, también past president de SPOM, es director del Departamento de Medicina. Y bueno, experto en cáncer de pulmón, experto en cáncer ginecológico. El doctor nos va a hablar sobre el desafío en la optimización de terapia anti-PARP en cáncer de ovario. Adelante, doctor. Muchas gracias, Natalia, por tu presentación. Muchas gracias a todos ustedes por participar de esta actividad y a la sociedad por haberme invitado a este conversatorio. Estos son mis conflictos de interés para esta charla, que esto es una serie de desafíos que vamos a enfrentar en el paciente y lo he tratado de diseñar en cuanto a cómo va haciendo el viaje del paciente desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Y para tener una idea en cuanto al diagnóstico, tenemos que saber cuál es el perfil epidemiológico, y nuestro cáncer de ovario es de la mujer de la tercera a la quinta década de la vida. Esto es mujeres en edad altamente productiva, son las que padecen de este tipo de enfermedad. El cáncer de ovario es la segunda neoplasia ginecológica. 8 por 100.000 mujeres desarrollan cáncer de ovario, de acuerdo a los datos del Registro de Cáncer de Lima Metropolitana, ¿no? Los tumores epiteliales representan el 70% de los tumores del ovario. Y de estos tumores epiteliales, el carcinoma seroso de alto grado y el carcinoma de endometrioide representan más del 50% de los casos, ¿no? Ya una vez conociendo el cuadro clínico y la frecuencia de presentación de esta enfermedad, el siguiente desafío, como ya lo dijo el doctor Aldo López, es el procedimiento quirúrgico. Y el debate siempre va a ser en si el paciente al frente, la cirugía primaria o la cirugía de intervalo, ¿no?
Las guías recomiendan las dos posibilidades, pero hay que tener en cuenta, como lo dijo bien el doctor López en su presentación, la idea es de que el paciente sea sometido a una cirugía óptima, que no quede enfermedad residual, porque eso sí tiene impacto en la sobrevida, como ya lo ha mostrado. Después de la intervención quirúrgica, el paciente tiene que recibir un tratamiento complementario, un tratamiento adyuvante. Este tratamiento adyuvante, ¿qué sabemos hasta el momento? ¿Qué conocemos nosotros hasta ahora? Que está basado en la combinación de platino con taxano, que el riesgo de lograr una respuesta completa y parcial es alta, más del 75% de los pacientes logran tener una respuesta clínica, que cuando en la época que se hacía el second look, así el paciente estuviese en respuesta clínica completa, 40% de los pacientes tenían enfermedad residual. Y el riesgo de tener enfermedad o de recurrir la enfermedad cuando el paciente tenía respuesta clínica completa era más del 50% a los 2 años. Y si la respuesta completa era patológica, ¿no? Todavía tenía un 40% de chance de tener recurrencia a los 2 años. ¿Cómo hemos intervenido para mejorar y reducir este riesgo? ¿Qué cosa hemos hecho? Pues hemos hecho bastantes cosas. La quimioterapia basada en platino y taxanos, a esto hemos tratado de cambiar el carboplatino, de adicionar una tercera droga, de dar terapia de mantenimiento, la terapia intraperitoneal, las terapias de dosis densas y la incorporación de antiangiogénicos. De todas estas intervenciones, la única que mejoró algo los resultados fue la incorporación de los antiangiogénicos. Sin embargo, estos dos estudios, el GOG 218 y el ICON 7, que usan bevacizumab como terapia de primera línea en adjuvancia, mejoraron la sobrevida libre de progresión sin tener impacto en la sobrevida global. Un subanálisis posterior de estos resultados mostró de que las poblaciones de alto riesgo podrían beneficiarse, pero no fue un estudio diseñado para demostrar eso. Es un subanálisis. De acuerdo al último consenso del Intergrupo de Cáncer Ginecológico, las recomendaciones para el tratamiento de la quimioterapia sigue siendo la combinación de carboplatino-paclitaxel. 6 ciclos de carboplatino cada 3 semanas asociado a paclitaxel. Es la primera línea de referencia. Esto puede estar asociado a bevacizumab, puede aceptarse, no se recomienda, pero se puede aceptar. Las administraciones de dosis densas, ya sea cada 3 semanas, con carboplatino y paclitaxel cada semana, pueden ser unas alternativas aceptables de opción de tratamiento. Habiendo definido la terapia sistémica, el siguiente punto es, como ya lo describió la doctora Mola, los test moleculares. Entonces, existe siempre la duda, ¿qué hacemos primero? ¿Hacemos determinación de los déficits en el tejido o en la sangre? ¿Tumoral o germinal? ¿No? La estrategia que hay que recordar que entre 1 de cada 4 o 1 de cada 3 mutaciones en el cáncer de ovario son solamente somáticas. Eso es importante. ¿Cuál es la ventaja de hacer en sangre periférica? O sea, test germinales, que son rápidos. La determinación va a ser más rápida, mientras que al determinar el tumor puede tomar más tiempo y puede haber un porcentaje de falla que puede ser hasta de un 20%, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos la estrategia de determinar el tumor y determinamos que el paciente es positivo para la mutación del gen BRCA, ya sea 1 o 2, tenemos que hacer posteriormente la determinación del test germinal, porque así de esta manera nosotros vamos a poder ofrecer un adecuado tratamiento al paciente, ofrecer la evaluación genética, ¿no? Ofrecer consejo genético sobre todo a los familiares. Y de esta manera, si nosotros podemos determinar la determinación del test tumoral primero, vamos a disminuir las referencias innecesarias a las clínicas genéticas, ¿no?
Pero ¿qué cosa pasa si nosotros tenemos una determinación de BRCA1 y 2 nativo? No está mutado. ¿Debemos a todos hacerles test del déficit reparador? ¿No? ¿Y qué plataforma podemos emplear? Esa es una cosa. Ya lo mostró la doctora Pamela. El test Media My Choice es un test validado, aprobado, disponible comercialmente, ¿no? Pero ¿qué cosa, cuál es el problema? Que requiere que se manden las muestras a determinados lugares. No es una prueba que pueda hacerse en cualquier lugar. Entonces nosotros necesitamos nuevas pruebas, nuevas formas de determinar esto, de que sea disponible en el país, de que sea más barato y que sea simple y rápidamente implementable. ¿Qué otras tecnologías nuevas tenemos en desarrollo? Pues acá vemos todos. Hay plataformas académicas, plataformas que dependen del grupo europeo o del grupo no europeo, de la industria, y que también dependen de inteligencia artificial. Entonces, tienes una serie de plataformas que están disponibles, ¿no? Y que podrían probablemente en el futuro aplicarse y tener un costo más sencillo. ¿Cómo ha sido nuestra estrategia de qué es lo que tenemos de resultado de las pruebas de BRCA que se han hecho en nuestros pacientes, ¿no? Acá vemos algunas presentaciones. Uno vimos en una muestra de 251 casos que evaluamos, vimos que la presencia de mutaciones fueron de alrededor del 25%, ¿no? Y esto es en relación a las mutaciones germinales, una lámina cortesía del doctor Doimi, donde podemos ver de que las mutaciones, la positividad de mutaciones germinales es de alrededor del 20%. Y lo mismo que en los somáticos también, que es alrededor así del 20%. Entonces, eso es lo que se genera más o menos en la población en general. Las guías que recomiendan que se haga el testeo, ¿no?, germinal al momento del diagnóstico. Desde el momento inicial se debe hacer las mutaciones tanto germinal y somática, ¿no? Entonces, todas las guías recomiendan que los pacientes deban tener una determinación del estatus del BRCA o de la reparación homóloga al momento del diagnóstico. Pero una vez establecido, debemos dar la terapia de mantenimiento. Y para la terapia de mantenimiento tenemos que remontarnos a la historia de los inhibidores PARP. El PARP fue descubierto en el año 1963 y en el año 1980 se identificó el primer inhibidor PARP en el laboratorio, ¿no? Y en el 2005 se describió que la inhibición del PARP causaba letalidad sintética en las células que tenían mutación del BRCA. En el año 2014, olaparib fue aprobada por primera vez en pacientes con cáncer de ovario con mutación BRCA, ¿no? Y en el año 2020, que tuvo la última aprobación de olaparib en combinación con bevacizumab para pacientes con déficit de reparación homóloga. Existen otras moléculas que ven en la parte inferior que tienen aprobación solamente por la entidad regulatoria china. ¿Cuáles son los estudios clínicos que nos determinan cuál es la utilidad de los inhibidores PARP en estas poblaciones? Tenemos los 4 estudios que están descritos ahí, el SOLO-1, el PAOLA-1, el PRIMA y el ATHENA-MONO. La población del SOLO-1 es solamente pacientes con mutación BRCA, mientras que los otros 3 estudios están para todas las poblaciones. El inhibidor PARP en el SOLO-1 es el olaparib, lo mismo que en el PAOLA, en el PRIMA niraparib y en el ATHENA-MONO rucaparib. Solamente el PAOLA usa bevacizumab. El comparador en todos es placebo. Nosotros nos vamos a detener a describir el estudio SOLO-1, que es un estudio fase 3 para pacientes con cáncer de ovario, ¿no?, de alto grado seroso o endometrioide, o también del peritoneo, de la trompa de falopio, estadios clínicos 3 o 4, BRCA mutados, con buen estado de actividad, que hayan tenido una citorreducción, sea óptima o subóptima, y que están en respuesta completa o parcial después de haber completado la quimioterapia adyuvante. En el estudio se permitió que los pacientes deban
podían iniciar tratamiento entre 8 a 12 semanas de luego de la última dosis de quimioterapia. Y estos pacientes fueron randomizados en una proporción de 2 a 1, ¿no?, a recibir olaparib 300 miligramos 2 veces al día o placebo. El objetivo primario de este estudio fue la sobrevida libre de progresión evaluada por el investigador, y en los objetivos secundarios se encontró supervivencia global, tiempo a la falla del subsiguiente tratamiento y tiempo al subsiguiente tratamiento y la seguridad, ¿no? Esto es el análisis de cómo se ha ido publicando. En el año 2013, en septiembre del 2013, fue incluido el primer paciente en el estudio y el último paciente randomizado fue el 6 de marzo del 2015. El primer reporte de la sobrevida libre de progresión fue hecho con un punto de corte del 17 de mayo del 2018 y se adaptó, o sea, es una actualización de los datos con una data de corte del 5 de marzo del 2020, ¿no? Acá se ha hecho un análisis descriptivo a los 7 años el año pasado en la publicación de ESMO. ¿Cuál es el primer análisis? Mostramos de que la mediana de sobrevida libre progresión para la publicación del año 2018 no había sido alcanzado y para el placebo era de alrededor de 14 meses. El hazard ratio era 0.30, ¿no? En la segunda publicación de marzo del 2020, la mediana de sobrevida libre de progresión para el grupo de olaparib fue 56 meses y el del grupo de placebo permanecía en 13.8. El hazard ratio de 0.33 con valor estadístico significativo. En marzo del 2022 se hizo un corte a los 7 años y se ha hecho un análisis descriptivo de la supervivencia global. ¿Por qué le decimos descriptivo? Porque este análisis no ha estado preplanificado. Este es un análisis por largos años de seguimiento. Con 7 años de seguimiento se ha decidido hacer una publicación. Y esto es lo que nosotros vemos ahora. La mediana de PFS no alcanzada, ¿no? A los 3 años, 60% de los pacientes están libres de progresión. Mira, todas las poblaciones de los subgrupos en el análisis primario se beneficiaban, ¿no? Y este es el análisis actual de la sobrevida descriptiva. La mediana para el brazo de olaparib no ha sido alcanzada aún, ¿no? Miren, nosotros a los 84 meses, 67% de los pacientes en el brazo de olaparib aún están vivos, contra el 46% del grupo placebo, ¿no? El hazard ratio es 0.55. Hay que ver de que acá los pacientes, el P es significativo, aunque es un P menor de 0.05, no es significativo porque el preanálisis estratificado en el estudio se fue declarado que debe ser menor de 0.0001 para que tenga una significancia estadística. Este es el tiempo a la falla al subsiguiente tratamiento. ¿Por qué es importante esto? Pues esto significa cuánto tiempo más se demora el paciente en progresar luego que ha progresado al olaparib. Y esto tenga acá que es mayor de 64 meses versus 15 meses. O sea que aquellos pacientes que progresan, o sea, ¿cuánto es el tiempo de la segunda progresión? Es de 64 meses. Y este valor es importante porque sí tiene una correlación directa con supervivencia global. Entonces, esta es una estrategia que se está usando ahora en los estudios clínicos para tratar de demostrar el tiempo a la subsiguiente tratamiento, al subsiguiente tratamiento. Ustedes pueden ver acá de que aquellos pacientes que inician una segunda línea de tratamiento posterior a la progresión tienen mayor tiempo de sobrevida que los pacientes que no recibieron la intervención. Los eventos comunes más frecuentes para esta intervención siempre han sido la fatiga, la anemia, la diarrea y la neutropenia. Sin embargo, esto no se ha modificado en el tiempo, ¿no? Ustedes pueden ver de que la tasa de los eventos adversos grado 3, grado 4, los eventos adversos serios, han sido similares en el punto de corte del año 2018 como en la publicación del año 2022. O sea, los eventos de síndromes mielodisplásticos no han incrementado,
nuevas neoplasias tampoco ha sido mayor, ¿no? Y esto es los eventos en la presentación de la última presentación de actualización a 7 años. Vemos 4% de anemia o de astenia y fatiga, 22% de anemia, 3% de diarrea y 9% de neutropenia, que son los eventos más frecuentes de esta intervención. En cuanto a la calidad de vida, y acá podemos ver de que los márgenes de variación para ser catalogada como mejora o deterioro en la calidad de vida han sido de 10 puntos, y podemos ver que los márgenes o los puntos en los cuales están evaluadas las puntuaciones de calidad de vida para la intervención y el comparador no son diferentes. O sea que no hay se puede decir, una intervención ni a favor ni en contra, no deteriora por lo menos la calidad de vida en uso de olaparib en estos pacientes. ¿Cuál es el rol de bevacizumab o la contribución de bevacizumab en el manejo de estos pacientes que están recibiendo olaparib? Bueno, no hay forma de saberlo, solamente puede existir comparaciones indirectas, porque hay que recordar que en el estudio Paola 1 no hay un brazo que incluya olaparib solo, ¿no? El brazo es olaparib beva y el otro brazo comparador es placebo beva. Y en el brazo del solo uno, el prima y el atena, no existe la adición de bevacizumab. Entonces, por lo tanto, no hay evidencia actual para poder evaluar directamente el rol de bevacizumab adicionado al olaparib o a cualquier inhibidor PARP. Esta pregunta probablemente va a ser respondida con los estudios que están en curso, como son el Nirvana, el AGO-OVAR 28 o el VINTO 25, que están ahí en la fase de reclutamiento, y ojalá podamos tener estudios. Sin embargo, nosotros podemos ver acá los pacientes que recibieron en el GOG, que tuvieron mutaciones, por ejemplo, 12% tuvieron mutación del BRCA, 7% mutación del BRCA2 y 7% tuvieron déficit reparador. Podemos ver aquellos pacientes que tuvieron mutación del BRCA o déficit reparador tuvieron una mejor sobrevida que aquellos pacientes que no tenían los déficits, ¿no? Y esto es nuevamente un evento importante, que es la presencia de síndromes mielodisplásicos, ¿no? A pesar del tiempo que ha pasado de 7 años, vemos de que los casos de leucemia mieloide aguda o síndromes mielodisplásticos se mantienen como en alrededor del 2%, ¿no? Y no se ve tampoco mayor eventos de estos en los pacientes que han recibido la combinación de beva con olaparib. Sin embargo, a pesar de que esta droga tiene una alta eficacia en el manejo de esta enfermedad, los pacientes van a desarrollar resistencia. Y hay muchos mecanismos, ¿no? Porque se reactiva el sistema reparador, porque se estabilizan los mecanismos por los cuales se produce la letalidad sintética, porque se incrementa la capacidad de unir el PARP, o porque se va eliminando la droga. Entonces existen muchos mecanismos por los cuales se desarrolla resistencia. En conclusión, el estudio Solo 1 es un estudio con bastante tiempo de seguimiento, tiene datos bastante maduros, ha mostrado una mejora de la sobrevida libre de progresión de manera bastante importante, numéricamente muy significativa, y podemos tener que casi 70% de los pacientes están vivos a los 7 años, comparados con menos del 50% del grupo de control. Entonces, no hay nuevas señales de eventos adversos serios ni presencia de más neoplasias hematológicas, y es importante, como decía el doctor López, que podamos definir que a los pacientes tenemos que llevarles a tener una cirugía óptima, de tal manera de que puedan beneficiarse mayormente de estas intervenciones, porque como se vio en la diapositiva de Aldo, los pacientes que no tienen enfermedad residual son aquellos que más se benefician. Bueno, muchas gracias por su atención, y podemos ver para las preguntas. Muchas gracias, doctor Mas. Sí, por favor, si hay alguna pregunta, dejarlas en el chat
Tenemos acá una pregunta, yo creo que para todos los participantes, ¿no? Y es acerca de la biomarcación, ¿no? Se comenta de que en los hospitales públicos del Perú, sobre todo en provincias, no tenemos las pruebas para estudio genético. Entonces, ¿cuál sería nuestra recomendación en estos escenarios? Pamela, ¿qué piensa? Sí, sí, doctor. En la mayoría de laboratorios, bueno, laboratorios de biología molecular en hospitales públicos ya son escasos per se, ¿no? En nuestra institución tenemos un laboratorio de biología molecular, tenemos un panel genético que incluye los genes BRCA1 y BRCA2, pero en línea germinal, dirigidos principalmente dentro de un aspecto de reconocimiento de síndromes genéticos, ¿no? Pero sí hay que reconocer que la respuesta de del laboratorio, en realidad la cantidad de pacientes que se requerirían evaluar todavía es menor. Entonces, eso es algo que yo creo que tenemos que empezar a conversar, cómo nuestros pacientes pueden acceder y cómo podemos brindar las respuestas. En molecular hay un punto importante que es la concentración de estudios. El tener mayor cantidad de estudios procesados abarata los costos, ¿no? Entonces, probablemente tener laboratorios centralizados podrían permitirnos acceder a estos estudios, pero la tecnología la tenemos, el personal capacitado en los estudios los tenemos, se hacen estudios en secuenciamiento en línea germinal y somática. El tema aquí es la respuesta en cuanto a reactivos y al poder a que todos los pacientes accedan, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes tareas que tenemos, doctor Mas, como instituto de referencia, ¿no? Entonces, se puede hacer, por lo menos como usted decía, y yo concuerdo mucho con usted, que el tema de BRCA1 y BRCA2 somático debería de ser la puerta de entrada para estos pacientes, pero en la parte pública todavía ese examen específicamente no lo tenemos. Yo creo que ahí podríamos no solamente hablar de la parte pública, la parte privada también está bastante limitada. Pero que la pregunta, si me permites, digamos, verla desde otra perspectiva que ha sido planteada y que es muy importante, creo que va dirigida, si no tenemos los test moleculares accesibles, ¿cómo manejamos a nuestros pacientes? Y eso sí me parece prudente decirles cómo estamos manejando a los pacientes con cáncer de ovario sin acceso a estos test moleculares que, como dice Pamela, yo concuerdo plenamente, ¿no? Estamos trabajando en ponerlos al acceso de la población en general, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando no los tenemos? Doctor Mas. Bueno, existen, digamos, estrategias para poder tener acceso a las plataformas, ¿no? Una de estas es que siempre, generalmente, la industria puede ser un compañero para desarrollar o proveer la prueba. Muchos pueden decir de que existe un conflicto de interés, pero es una forma que se usa a nivel mundial. Muchos, proveen el resultado de la prueba para verlo. Y en el acuerdo, por ejemplo, que tiene firmado el AstraZeneca con la Seguridad Social, ellos proveen la prueba, ¿no? Ujú. Porque la Seguridad Social tiene aprobado el uso de Olaparib, ¿no? En primera línea, como mantenimiento en primera línea de la estrategia del solo uno, ¿no? Y ellos tienen un marco legal por el cual han hecho un acuerdo en el cual la prueba es validada por la Seguridad Social, ¿no? Y, como hemos escuchado en la SP2, o sea, lo que comentaba el doctor más acerca de que se incrementa la sobrevida a la segunda recurrencia, ¿no? Lo que estaba comentando, que eso es muy importante porque también nos permite de repente volver a usar el platino y lograr mejores respuestas. Y en este escenario, doctor López, ¿cuál sería un paciente indicado para, o sea, qué características tendría que tener una paciente como para pensar en beneficiarla con una cirugía, digamos, una citorreducción
segunda o tercera, como ya vemos, estos pacientes van a vivir más tiempo, van a tener, al tener respuestas al olaparib, probablemente luego la respuesta a los platinos se mantenga y volvamos a hacer como una reducción del tumor que pueda ser operable. ¿En qué casos usted se animaría a realizar otra cirugía en estos pacientes que son avanzados? Gracias, Natalia, por la pregunta. Es importante, como tú lo has mencionado, valorar el que sea o no platino sensible, ¿no? Es el primer aspecto que vamos a valorar nosotros. Y el segundo aspecto es la resecabilidad. Si yo veo que la paciente tiene oligometástasis o enfermedad potencialmente resecable, esta paciente es candidata. Porque si yo voy a sala de operaciones y esta paciente no voy a lograr un R0, entonces probablemente la cirugía, en vez de ayudar, va a generar más morbilidad, ¿no? Y peor calidad de vida, ¿no? Hacer una cirugía con un R0 que termine en una colostomía, una fístula y todo eso. Entonces, esos son los aspectos que nosotros valoramos antes para definir si esta paciente va a sala de operaciones, o sea, para intentar hacer un debulking secundario, ¿no? Entonces, un punto importante sería la sensibilidad a platino, ¿no? Sí, y otro, el hecho de valorar, digamos, siempre valorar la cirugía de máximo esfuerzo, ¿no? Claro. Pues, Ahí viene el expertise del cual se comenta. ¿Y en qué momento sería, esta es una pregunta, no sé si se puede responder, pero en qué momento se podría hacer el estudio y en cuál sería la mejor muestra cuando nosotros queremos ver la reversión de las mutaciones? ¿Eso ya está establecido o todavía no tenemos una respuesta? Nosotros como estrategia o en la práctica clínica diaria no está recomendado hacer la determinación de estudio molecular a la progresión del paciente, ¿no? No tenemos, en No algunos tiene un casos lo hemos impacto. hecho en algunos casos lo hemos hecho como estrategia académica, ¿no? Pero no está recomendado porque hasta ahora el uso de los inhibidores PARP es de una sola, ¿no? Claro, El no tiene un estudio impacto. Oreo incorpora el rechallenge como la parib en un grupo de pacientes que han recibido inicialmente olaparib y que después de un largo tiempo pueden presentar una recaída, pero no está aprobado como estrategia para para reiniciar o reintegrar el uso de olaparib en una siguiente progresión, ¿no? Exacto, sí. Sí, bueno, creo que ese concepto también es claro, ¿no? Porque no es como en otras, bueno, en otras neoplasias en las cuales tenemos drogas que podemos utilizar a la progresión, ¿no? De acuerdo al mecanismo de resistencia. No sé si hay alguna otra pregunta. Doctor, ¿y qué opina usted acerca de la sensibilidad a platinos como biomarcador en estos escenarios? Bueno, los pacientes que tienen déficit de la reparación del ADN son más sensibles a platino. Ese es definitivo, ¿no? Siempre lo hemos sabido y aquellos pacientes que mejor responden son los que tienen mayor tiempo de falla post terminal el platino. Entonces eso es importante, pues. El paciente que tiene mutación del BRCA hay que exponerle siempre a platino, creo yo. Muy bien, yo creo que se ha hecho un recorrido importante por todas. Hay Natalia, una pregunta Escenarios, sobre entonces, Aldo cirugía. quería opinar. ¿no pregunta de cirugía? Oh, Hay una pregunta de Aldo, cirugía. a ver. sí, dicen, además del INE, ¿en qué otros centros oncológicos están capacitados para realizar cirugía de R0, ¿no? Nosotros, la ESGO tiene certificaciones ya establecidas, estándares de calidad para centros que realizan cirugía por cáncer de ovario, ¿no? Y por normatividades, las pacientes deben ser referidas a estos centros. Calidad de cirujanos, el porcentaje de cirugías óptimas, el volumen de pacientes que se manejen, equipos multidisciplinarios, como lo mencionó, tiene que haber un laboratorio de genética, un genetista, un oncólogo clínico y todo eso, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy, qué sé yo, en Pucallpa, soy ginecólogo-oncólogo y tengo un cáncer de ovario avanzado, entonces, por más esfuerzo que haga con la paciente, no voy a poder manejar solo esta paciente. Creo que en el panel hay varios médicos de otros lugares, de centros quizás no cuentan con equipo multidisciplinario. Sería la recomendación referir a las pacientes, ¿no?
Acá, al menos en Latinoamérica, no conozco de estándares o instituciones que certifiquen a centros oncológicos para manejo de cáncer de ovario, ¿no? Con estándares de calidad. Una pregunta que me gustaría plantear. Entiendo de que la primera aproximación, como bien nos ha planteado el doctor Mas, va a ser el platino, ¿no? Es el estándar. Entramos con quimio. Quimio adyuvante, después de una cirugía de resección, se supone que es una resección, una citorreducción total, ¿no? Entiendo que es un cáncer avanzado, por lo tanto es un cáncer diseminado, lo que estamos atacando, ¿no? Eh, el seguimiento para recurrencia, ¿no? Se hace en base a biomarcadores, ¿no? Lo más frecuente pues eran ciertos antígenos como el CA-125 que nos permiten medir el CEA, los niveles de biomarcadores bajos, ¿no? Que nos ayudan a poder monitorizar el éxito de nuestra terapia de alguna manera. ¿La biopsia líquida ha cobrado alguna relevancia en este proceso? ¿Hay estudios sobre esto? ¿O estamos, cuál es su gold estándar o su vista al futuro sobre en qué momento comenzamos con la terapia adyuvante cuando detectamos la recurrencia y cómo la detectamos? Bueno, la recurrencia ahora se ha detectado no solamente por el marcador. Hay un estudio que comparó el inicio del tratamiento con recurrencia bioquímica o la recurrencia con bioquímica y la determinación del tumor por imágenes. Y la intervención más temprana no mejoró resultados. O sea, las sobrevidas fueron similares. Ya sea tratar cuando usted elevaba el marcador o esperar a que haya imagen de recurrencia. Eso fue similar. O sea que en la actualidad la elevación del marcador va a presagiar la recurrencia, pero no se debe tratar hasta que tengamos evidencia de las imágenes, ¿no? En cuanto al uso ¿Se de la liquida? biopsia líquida, por ahora creo que para ovario todavía no está en uso, salvo para la determinación de las mutaciones BRCA, pero creo que en el futuro sí va a ser posible utilizarlas, ¿no? Para Doctor, detectar sobre todo enfermedad mínima residual, que va a ser, yo creo que enfermedad mínima residual va a ser un parámetro que va a servir mucho para todas las neoplasias en general, ¿no? Todas las neoplasias, sobre todo los que que reciben enfermedad adyuvante, porque completa el tratamiento adyuvante y está en respuesta completa, ¿no? Tiene enfermedad, no queda enfermedad residual, pero enfermedad mínima residual circulante, ¿qué valor va a tener eso en cáncer de ovario? Es una buena estrategia, ¿no? Probablemente para eso va a servir. sí. Doctor, solo también para aclarar de que no solamente es en estadios clínicos que logran la adyuvancia, sino también en estadios clínicos avanzados donde se utilizan los inhibidores PARP, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta al doctor Mas, a Natalia. Obviamente los inhibidores PARP, a veces si los colegas que tienen menos alcance a todo lo que es a la detección de BRCA y mucho menos para las pacientes para el olaparib o bevacizumab, es importante recordar que solamente el 50% de estas pacientes se beneficiarían de este tipo de tratamiento, ¿no? Aproximadamente, ¿no? ¿Qué pasa con el otro 50%? ¿Cuál es su opinión, doctor Mas? ¿Cuál es no sé, qué pasaría con el otro 50% de pacientes que no van a entrar o no van a alcanzar al tratamiento de mantenimiento con estos inhibidores PARP? Y Eh, acá estamos hablando de aproximadamente un 20-25% de pacientes de un cáncer de ovario que tienen mutación del BRCA. Esa Ujú. sería nuestra población target. La otra población que quieres hablar con déficit reparador, que podrías incluir hasta el 50%, es otro La, escenario. Pero, ¿qué tiene otro, estrategias vamos a tiene desarrollar otro- o para sea, la otra población? Y la otra población tiene algunos otros genes que pueden ser como inestabilidad microsatelital, ¿no? Y probablemente otros genes enfermos por los cuales se podría intervenir. Y una de esas intervenciones puede quizás la inmunoterapia tener algún rol. O los inhibidores, o las moléculas que están contra el receptor de los receptores de folato, perdón.
Entonces, esas son nuevas estrategias para la población que no tiene déficit reparador alterado. Perfecto, doctor. Son combinaciones que se están tratando para justamente también tratar de manejar las resistencias, ¿no? En el hospital hemos tenido el estudio DUO, en el cual se combinaba justamente, bueno, digamos todo el arsenal, que era quimioterapia, bevacizumab, y posteriormente también se le agregaba inmunoterapia y de mantenimiento de la pared, ¿no? Entonces, ese es un estudio que todavía está corriendo y los datos saldrán más adelante y nos dirán en qué pacientes podemos utilizar estas combinaciones, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Pero en realidad también, me imagino que tu pregunta va también cuando no tenemos acceso a las drogas, ¿no? Y ahí creo yo que hay que reforzar lo que tú comentabas, que tanto con el uso de bevacizumab o el uso de los inhibidores PARP, la cirugía siempre va a tener una repercusión directa sobre las sobrevidas, ¿no? Entonces yo creo que ahí la selección de los pacientes de uno a uno es importante, ¿no? Ver el momento correcto de la neoadyuvancia, la cirugía de máximo esfuerzo, para tratar también de que si llevamos un paciente a cirugía, probablemente no expongamos tanto tiempo a los pacientes a quimioterapia y también la resistencia al platino sea menor, ¿no? Entonces yo creo que en realidad ahí viene el esfuerzo de lograr los tiempos operatorios adecuados, ¿no? Para control de tumor, y probablemente ese paciente pueda tener un intervalo libre de platinos que luego nos haga en el futuro, en la recaída, porque como hemos hablado, casi un 70% van a recaer, puedan volver a exponerse a estos tratamientos con una sensibilidad adecuada, ¿no? Entonces, eso es, como lo has comentado tú, va de la mano con centros de experiencia en cirugía, ¿no? Hay otra pregunta para cirugía, justamente. Creo que es una pregunta media compartida. Aldo, nos preguntan cuál es el parámetro para determinar una citorreducción R0 total. ¿El parámetro es enfermedad macroscópica o es, digamos, o tienen algún sistema de estadiaje donde intervenga el patólogo en este caso? Pregunta también para usted, doctor Casaví. Por eso digo que es compartida, pero... Yo, en este caso del R0, el cirujano lo determina en sala de operaciones. O sea, R0 quiere decir que yo no estoy dejando enfermedad macroscópica visible, o sea, nada que yo vea, ¿no? Y ahí lo que dice, sí, el cirujano quizá no podría ser tan objetivo. Dentro del cáncer de ovario, y es una opinión personal, ¿no? Es muy romántico hablar sobre todo y estoy totalmente de acuerdo en que debemos de aspirar a lo último en la tecnología para el beneficio de los pacientes, ¿no? Pero también es importante, quizá los colegas que nos escuchan, que están en provincia, que están en otras ciudades donde no cuentan ni siquiera con un laboratorio de genética, como dijeron, entonces, esto está muy alejado. Entonces, hay que ser sinceros, principalmente yo les digo a los cirujanos, tienen que ser sinceros con ustedes mismos, es decir, es una paciente con un cáncer de ovario que probablemente la enfermedad se extienda a abdomen superior. ¿Yo estoy en la capacidad de hacer una cirugía R0? No. Si no estoy en la capacidad y la paciente no puede ser referida, tienen que trabajar con un oncólogo clínico y darle quimioterapia neoadjuvante. La enfermedad, esperar que la enfermedad reduzca y hacer una cirugía menos radical, quizá esta cirugía no sea tan retadora como la cirugía primaria. Entonces es importante que el cirujano sea sincero consigo mismo, ¿no? Porque muchas veces las pacientes son referidas a Calinen con una laparotomía, le hacen una mentectomía o le hacen una biopsia y le ponen citorreducción, ¿no? Entonces es importante acá la cuestión ética de que el cirujano sea sincero. Entonces, lo que ahora en la mayoría de lugares del Perú se tiene solamente es la cirugía y la quimioterapia, ¿no? Eso es lo real, ¿no? Y eso yo creo que el cirujano tiene que ser sincero. Y si es que obviamente no está en la capacidad de poder resolver una cirugía, principalmente las que son más retadoras son las enfermedades que se extienden a abdomen superior, a vaso,
a cúpula diafragmática, a hígado y todo eso. Entonces es importante, uno, en el mejor de los casos, referir a la paciente. Si obviamente no se tienen las condiciones sociales para que la paciente sea referida, dele quimioterapia y no haga una cirugía que no vaya a ser R0, ¿no? Porque se está engañando usted y está engañando, está perjudicando a la paciente. Ese sería mi comentario. Yo agregaría a tu comentario, Aldo, que, bueno, hay una cosa clara, ¿no? O sea, el patólogo ve lo que el cirujano manda, porque durante la cirugía uno está en congelación, en la sala de congelación, y ante cualquier, claro, tener el respaldo de un laboratorio de patología, estamos hablando de molecular y de cosas muy sofisticadas, y realmente en el país tenemos muchas limitaciones, incluso en laboratorios de patología, ¿no? Entonces, tienes un respaldo importante en el instituto con un laboratorio de patología que tiene funcionando todo el tiempo la sala de congelación, que funciona las 24 horas en procesamiento, ¿no? Y te da los tiempos justamente para tener cirugías o intervenciones exitosas, ¿no? Entonces, esto no es tan sofisticado y depende mucho de decisiones, depende mucho de políticas. Y como mencionaba la doctora Mora, en el instituto tenemos todos los medios probablemente para sacar adelante incluso los paneles de secuenciamiento que hemos estado trabajando bastante, ¿no? Con el área de genética. Pero necesitamos que los flujos se mejoren, ¿no? Porque si nosotros que tenemos el recurso del Estado no lo hacemos o no podemos hacerlo, ¿qué podemos esperar de centros de menor sofisticación o con menor recurso, ¿no? Además, la parte molecular al final siempre necesita de una centralización para su optimización. No solamente desde la perspectiva económica, sino desde la perspectiva de expertise, ¿no? Si tú no tienes casos, si tienes que implementar una técnica eventualmente, tus estándares, tus estandarizaciones, pues no son óptimas, ¿no? Y eso es lo que pasa. Tampoco podemos nosotros aspirar a que todo se refiera, ¿no? Al instituto o todo se refiera a una central, ¿no? Entonces tenemos que poner niveles de complejidad, que es un trabajo por hacer también, y poner parámetros, ¿no? Que nos permitan solucionar los problemas a nivel de complejidad de las instalaciones que tenemos dentro de la construcción de la red oncológica nacional, ¿no? Y esto creo que implica a todo nivel, ¿no? Implica público, privados y mixtos. Sí, pero no sé, Aldo, si podrías dejar la definición de R0. Que no vea nada, dice. Lo que quiero es que no vea nada. O sea, cero. O sea, no veo ni un milímetro, ni 2 milímetros. Es algo que no tiene que estar al alcance de mis ojos, ¿no? Eso es No evidencia de enfermedad, ¿no? Sí. Pero digamos, tú cuando haces un R0, si tienes la mínima sospecha, mandas a congelación. Claro, Para poder decir que cero, claro. O Entonces todo, ahí sí lo estamos que apoyando. reseque o lo que me parezca sospechoso yo lo envío a patología, ¿no? Si el patólogo me dirá si fue un nódulo reactivo, inflamatorio, o eso fue un implante, ¿no? Pero macroscópicamente. Y eso es importante para los cirujanos. Nosotros tenemos que poner R0 o R1. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a la larga, primero, ver nuestros estándares, ¿no? Si yo dejo un nódulo de 3 milímetros, 4 o 5 nódulos en el intestino y he hecho muchas resecciones, entonces tengo que poner dejé enfermedad menor a 1 centímetro. Y esto a la larga nos va a pedir evaluar nuestra data de manera retrospectiva, pero eso es sinceramiento del propio cirujano, ¿no? A veces es fácil dejar enfermedad nódulos grandes y tú pones R0, ¿no? Pero eso creo que no es ético y a la larga también no permite una evaluación retrospectiva ni mejorar los estándares de calidad, ¿no?, de la cirugía. Claro, y es un punto importante porque impacta directamente en la sobrevida global, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, yo creo que ha sido una excelente discusión, se han abordado varios puntos importantes y bueno, también se han aterrizado conceptos, ¿no? Doctor Casavilca, le dejo para el cierre. Muchas gracias, Natalia. Creo que hemos podido absorber la mayor parte de preguntas, que es importante también. Quedan un par de consultas en el tintero, pero que son muy, creo, ¿Hay más preguntas? accesibles para la respuesta, ¿no? Ya determinamos que el R0
o R1 en cirugía, ¿no? Lo determina el cirujano, ¿no? Hay otra pregunta que dice, en pacientes operadas de cirugía no oncológica con patología de cáncer de ovario sin evidencia de enfermedad residual, ¿hasta qué tiempo después se puede realizar una cirugía de estadiaje? Y la última pregunta que queda es, cuando se refiere a cirugía óptima, es enfermedad menor de 1 centímetro. La consulta es si tenemos 3 focos residuales, cada uno de 0.5, si eso se considera subóptima. Creo que es para Aldo. Sí, la primera pregunta, de todas maneras, el tiempo es muy arbitrario. Esperamos 6 meses. No hay estudios prospectivos que nos comparen el tiempo, digamos, de retraso. Me refiero a pacientes con cáncer de ovario en estadio inicial. O sea, el ginecólogo va, saca un tumor del ovario pensando que es un tumor benigno y este resultó siendo cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo más o menos esperamos? 6 meses. Nosotros, de todas maneras, la paciente tiene, cuando es referida o ustedes la ven y entonces hay que hacer un restadiaje con imágenes, con marcadores tumorales y todo eso, y después de eso se evalúa. Esa sería la pregunta, esperar 6 meses, ¿no? Pero no hay un tiempo exacto con un estudio prospectivo. Esto es el nivel de evidencia, para eso es bajísimo, ¿no? Sería nivel de experto, o sea, lo más bajo en evidencia. Cuando se refiere a cirugía óptima menor a 1 centímetro, la consulta que tenemos 3 focos residuales de menores de 0.5. El concepto de citorreducción óptima es dejar enfermedad menor a 1 centímetro. Hasta ahora, según la ESGO, sigue siendo, yo hice una citorreducción óptima, entre comillas, entonces estoy dejando enfermedad menor a 1 centímetro. Pero si yo, como vuelvo a recalcar, limpié todo y macroscópicamente no veo nada, entonces yo tengo que poner citorreducción óptima entre paréntesis R0, ¿no? O citorreducción óptima, entonces si no pongo nada entiendo que dejo enfermedad residual menor a 1 centímetro, pero sigue habiendo el concepto de citorreducción óptima cuando uno deja enfermedad menor a 1 centímetro. Pero eso probablemente vaya a cambiar porque ya la mayoría de estudios demuestran que el dejar R0 en enfermedad menor a 1 centímetro tiene un impacto directo sobre la sobrevida global y sobre la sobrevida libre de enfermedad, ¿no? Pero en razón de la pregunta, si encuentras varios focos de 0.5, los sumas. No, son independientes. No, O sea, menor de 1 centímetro significa que el foco mayor sea menor de 1 centímetro. menor de 1 centímetro, correcto. El foco mayor. Ok, para Porque eso implica sobre la penetrancia, digamos, de la quimioterapia que vaya a dar y todo eso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con... En patología manejamos los dos conceptos dependiendo de qué se trate, ¿no? Por ejemplo, en cáncer de mama, el T mayor es el que manda, pero en micrometástasis, en melanoma, sumas los volúmenes para poder tomar decisiones, que no necesariamente tiene que ver con el N, pero sí con la conducta terapéutica, ¿no? Para tomar decisiones. Bueno, pero en este caso es el foco mayor menor de 1 centímetro. Correcto. Ok. Bueno, yo creo que ya absorbimos todas las preguntas, incluso las ocultas. Coincido con Natalia, ha sido una noche realmente muy exitosa respecto a esta actividad, ¿no? Creo que hemos conmemorado adecuadamente la lucha contra el cáncer de ovario, ¿no? Ha sido un esfuerzo, agradezco nuevamente a todos los asistentes, ¿no? Que nos han tomado su tiempo para poder compartir con nosotros este momento. Agradezco especialmente a los panelistas, ¿no? De primer nivel, siempre, ¿no? Poniéndonos al día en todos estos temas. Muy especial agradecimiento a Natalia Valdivieso, quien realmente